Del PLA, que está desde San Julián también participando de este Congreso Provincial del Partido Obrero, que bueno, vamos a... Miguel, que conoce bien esta historia, nos va a comentar, bueno, un poco. Buenos días, Miguel, acá Antonio y Gabriela, te saludamos en esta edición especial de Patagonia Obrera. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, sí, acá estamos en San Julián, este, tratando de ver, van llegando las delegaciones de las distintas localidades, todavía no ha empezado en sí la deliberación, estamos esperando que complete la llegada de las distintas delegaciones para poder empezar. Así que les mando un abrazo a ustedes que están haciendo el gran esfuerzo de sostener Patagonia Obrera allá en el estudio, a Flor, a Sandra, que también sé que están trabajando en la producción. Bueno, Miguel, queríamos Bueno, charlar un primero, poco más. sí, digamos, no les olía, digamos, cuál es la actividad que se está haciendo en San Julián, digamos, que lo puedas comentar un poco vos, antes de arrancar con lo de la Ley 55, lo de la modificación. Sí, mira, nosotros teníamos prevista ya hace bastante tiempo esta reunión, la previmos en un encuentro que se hizo en Gobernador Gregores a fines de febrero, porque en ese momento veíamos la necesidad de ir definiendo los principales candidatos de la izquierda y tratar de avanzar en la posibilidad de hacer una propuesta política que no solo involucre a los partidos que tradicionalmente venimos trabajando juntos en el Frente de Izquierda y los trabajadores a nivel del país, sino también ver la posibilidad de hacer un llamado más amplio, incluso a toda la izquierda, a poder unificarnos, lo cual es parte de la política nacional del Partido Obrero, no es algo que hayamos inventado en Santa Cruz, sino que es el intento que estamos tratando de hacer, un acuerdo integral del Frente de Izquierda a nivel nacional, y después de que haya ese acuerdo, habilitar una conversación con los demás partidos de izquierda para que en conjunto podamos dar un planteo político que represente los intereses de la clase trabajadora frente a tanta política de ajuste, frente a tanta política que descarga la crisis sobre el trabajador, una lista que plantee que la crisis la paguen los capitalistas y que por lo tanto plantee un programa de salida totalmente opuesto al que plantean las clases dominantes en Argentina, ¿no? Entonces teníamos previsto esta reunión con ese contenido, el contenido no va a cambiar. Lo que ahora ha ocurrido es que ante el adelantamiento de una parte de las elecciones, porque ahora se va a elegir el 11 de agosto, junto con las PASO nacionales, se va a elegir gobernador, se va a elegir diputados provinciales por distrito, los diputados de cada localidad, y también se va a elegir el Consejo de la Magistratura. Entonces, tenemos una elección que una parte importante de los cargos, todo lo que son estrictamente provinciales, ya se van a hacer el 11 de agosto, y esto, bueno, acelera todos los tiempos y nos obliga a hacer un lanzamiento de campaña mucho más acelerado, y que estas conversaciones con la izquierda tienen límites muy, muy cortos en el tiempo para terminar de cerrarse, ¿no es cierto? ¿Qué refleja para nosotros este adelantamiento, este intento esta nueva maniobra, digamos, del Frente para la Victoria con la ayuda, digamos, de sus socios en la Cámara de Diputados? Mira, es interesante porque vos sabés que, primero, no es la primera vez que ellos producen una modificación en el sistema electoral para tratar de no perder una elección. Es algo que lo hacen en muchas oportunidades, lo han hecho, y siempre ha reflejado, y creo que esta vez más que nunca, el temor a perder. Es decir, ellos estaban viendo que si no adoptaban una iniciativa, fíjate que ha tenido que intervenir hasta la propia expresidenta en la conversación de Johnny, para convencerlo de que vaya en la ley de lemas. Belloni había declarado, y su diputado Arabel, a todos los que quisieran oírlo, en todos los medios de difusión y en sesiones incluso de la Cámara, que Belloni no iba a ir en una ley de lemas. Entonces el tema era cómo convencerlo de que sí, efectivamente le sume los votos a una elección donde participe Alicia Kirchner, y que para poder desenvolver esa posibilidad, bueno, estaba planteado que le ofrecieron un esquema. ¿Cuál es el esquema? El esquema es que si le llega a ir mal en la elección del gobernador y no obtiene el cargo, tiene la reserva para poder presentarse, como la elección está dividida, en octubre para la intendencia de Calafate. Es decir, tiene doble juego, digamos, doble oportunidad. Bueno, eso fue el punto de la negociación, y esto es lo que obligó
a que para poder lograr este acuerdo con Belloni, mirá vos que es con una sola persona, es para los intereses de una sola persona, que en definitiva se sumara a partir de esta maniobra a la posibilidad de armar una lista con mejores posibilidades para Alicia Kirchner y el Frente para la Victoria en general, pero era para una sola persona y hicieron la reforma de una ley y la tuvieron que discutir en la legislatura y la tuvieron que votar por 2/3 porque la hicieron prácticamente minutos antes del cierre de los tiempos legales que tenían para hacer la convocatoria electoral. Si, por ejemplo, hubiera pasado el 13 de este mes sin que hubiera una convocatoria electoral desdoblada, no le hubiera quedado más remedio que hacer la convocatoria en los términos legales para octubre. Ya no tenían más tiempo de ¿Vos producir viste esta reforma si no lo hacían la semana que pasó. O sea que lo hicieron sobre el filo, sobre la hora directamente. ¿Viste? Llama la atención, Miguel, viste que inmediatamente después de que se trate en la Cámara ya salió en el boletín oficial. Lógico, tenían todo preparado porque justamente estaban corriendo contra el tiempo. Entonces, por un lado, hicieron la sesión, obtuvieron un voto radical que les aseguró los 2/3, por otra parte, otros 2 una nota aparte, diputados ¿no? que se dicen opositores faltaron a la sesión, con lo cual también ayudaron a que esos 15 votos le alcancen para poder decidir la sesión, y con el voto de Terraz y la ausencia de Peralta y de Blasciotto, el gobierno se salió con la suya, ya tenía el decreto de promulgación preparado, votaron y a los 10 minutos ya mandaron el decreto para ser publicado en el boletín oficial, y al día siguiente salió la convocatoria electoral, como todo el mundo ya suponía que iba a ser el tema, y estaba en práctica anunciado. Entonces, armaron todo el paquete completo en un lapso de quizá menos de 24 horas. Sí, es gravísimo. Bueno, lo cual demuestra que... Sí, perdóname. Sí, no, te iba a decir una acotación que es gravísimo, gravísimo. Es interesante esto porque si bien se ha mejorado la representatividad de la oposición, digamos, en la Cámara de Diputados, digamos, la connivencia, la tibieza la misma lógica de compartir algunos proyectos hace que ni siquiera puedan ser un freno a los intentos de modificatoria que son, o de avasallar alguna institución algunas normas, reglas de juego que tiene el oficialismo, digamos. Colaboran permanentemente y no se nota la diferencia, digamos, de tener, como era antes, de verdad, antes de las elecciones de 2015, en la cual tenían la oposición 2 diputados, y ahora que tiene 6, 7, tampoco se nota la diferencia porque los tipos siguen colaborando en forma voluntaria. Yo te quiero contar una cosa. Ha habido veces de que el kirchnerismo lidiaba con cámaras de diputados que eran 13 y 11, llegó a haber una de 12 y 12. No siempre hubo estas mayorías absolutas que lograron merced al sistema del diputado por pueblo, después de 1998 y después de su aplicación a partir del 2002, que fue cuando empezó, del 2001, digamos, que fue cuando empezó realmente a aplicarse esta figura. Y eso le permitió unas holgadas mayorías al gobierno. En el periodo anterior no tenían holgadas mayorías, y ahora en esta legislatura tampoco tienen tan holgada mayoría, pero se las arreglan siempre para conseguir que algún radical les vote las leyes. Entonces lo hicieron cuando las reformas constitucionales, que hubo radicales que lo votaron, lo hicieron cuando la aplicación de la ley de Lema se pudo aprobar porque le dieron quórum los radicales, particularmente algunos radicales. Lo mismo pasó con la reelección de Kirchner, y lo mismo pasó con todas las reformas que han hecho desde el kirchnerismo para ir conformando un régimen político a su medida, a la medida de esta camarilla que gobierna Santa Cruz desde hace tantos años, pero que siempre se han contado de algún modo con la complicidad de la oposición para poder avanzar, en particular la Unión Cívica Radical, que ha sido ampliamente funcional a esta construcción del kirchnerismo histórica, ¿no? Ahora, lo que revela, a mí yo lo que quiero llamar la atención sobre esto, es el temor a perder de parte del gobierno. La urgencia de hacer una maniobra de este tipo es porque si no hacían algo, iban derecho al precipicio. Esa es la sensación que tenían. Y entonces se puede llegar a dar una cosa bastante paradojal, es que un movimiento como el kirchnerismo, que dice que se está llevando el mundo por delante,
y que supuestamente la figura de Cristina es la que mejor mide y bla, 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 y volveremos, y que esa misma historia de que mientras están haciendo el volveremos, no tiene el seguro ni siquiera ganar en Santa Cruz, porque hasta ahora en todas las provincias que han ido, le fue mal, y en muchas de ellas, directamente, el kirchnerismo ha abandonado sus propias listas para sumarse a las listas del peronismo más tradicional, más de derecha. Esto es muy interesante, porque es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Córdoba, que se vota mañana, y en donde el kirchnerismo retiró su lista para apoyar a Schiaretti, que es un hombre que si hay peronistas que han colaborado con Macri, no hay ninguno que haya colaborado más con Macri que el propio gobernador de Córdoba. De los gobernadores igual del deberíamos, peronismo es el más macrista de todos. Deberíamos discutirlo eso porque creo que hay bastantes que pelean por ver quién es el que encabeza esa lista, ¿eh? No te escuché bien. ¿Cómo? No, digo que habría que discutirlo porque hay muchos gobernadores que pelean por encabezar esa lista de quién es el que colabora mejor con Macri. Ah, bueno, sí, lógicamente. Y en el caso de Alicia no es la excepción, porque ¿por qué motivo no despierta Alicia un fervor popular en Santa Cruz que le permita enfrentar a Macri con posibilidades de éxito, o enfrentar a Costa con posibilidades de éxito seguras, digamos, es decir, sin tener que recurrir a este tipo de maniobras tan bajas? ¿Por qué? Y porque aplicó un ajuste como el de Macri. Ha sido salvaje el ajuste de Santa Cruz. Hoy, mucha gente que han logrado el gobierno cerrar el acuerdo salarial, una cosa es que hayan cerrado el acuerdo salarial, otra cosa es que la gente esté contenta. La gente los odia con ganas. Realmente hay un odio popular inmenso a este gobierno. Entonces, el hecho de que ellos corran el riesgo de que mientras dicen volveremos en el país, puedan perder en Santa Cruz, incluso perder anticipadamente ahora que adelantaron las elecciones, no hay que descartarlo como una posibilidad realmente importante en el cuadro de la crisis política que hay, ¿eh? Sí, sí. Bueno, el gobierno igual, fíjate que estiró las discusiones salariales para agosto. No sabemos en qué momento van a llamar las negociaciones, pero que se comprometió a que en agosto volvíamos a hablar. Los diferentes sindicatos fue así. Ahora tenemos el 11 de agosto una elección de gobernador, bueno, adelantadas. Hay que ver cómo llega a agosto el gobierno provincial también. ¿Será hora de discutir con los sindicatos el ámbito de la paritaria también? Digamos, porque si el gobierno se va a elegir en agosto, evidentemente se tiene que discutir antes para que no asuma compromisos o se cierre. Muy importante lo que decís, Antonio, claro. Es decir, acá lo que está en juego precisamente es lo siguiente: se cruzaron dos temas. Se cruzó el tema de que ellos tenían que aquietar el reclamo salarial para poder meterse en la campaña electoral. Y nosotros teníamos razón en ese sentido, porque planteamos claramente en todas las asambleas donde el tema se discutió, de que en realidad Alicia quería cerrar con un mal acuerdo salarial, pero cerrar cuanto antes para poder meterse en la campaña. Y no sabíamos realmente que se venía toda esta maniobra que estalló justamente una semana después de que se cerraran los acuerdos con los principales gremios. Entonces teníamos razón en la manera que estábamos viendo el problema. Sí, sí. Ahora ha quedado mal pisado porque la promesa de una negociación en agosto ya carece de sentido, si va a ser con un gobierno que ya se está yendo, o eventualmente que ya ha logrado la reelección, no lo sabemos. Nosotros tenemos que plantear que la negociación salarial se adelante a julio ahora. Y eso es un planteo que vamos a tener que discutir gremio por gremio, pero la idea tendría que ser esa, exigir que se adelante a julio esta negociación para ver si logramos mejorar el salario, habida cuenta que estamos al borde de un proceso electoral. Tal cual, y que obviamente las condiciones económicas no frenan, no cesan en quitarle poder adquisitivo al laburante, así. Totalmente. Bueno, entonces ahora, puesto ya el escenario, esta conferencia electoral que estamos por iniciar, lo que va a plantear es una declaración política denunciando todo esto, explicando la colaboración de la oposición, denunciando el ajuste en Santa Cruz, denunciando el ajuste nacional y mostrando de que hace falta una alternativa política contra esos partidos del ajuste y que desde la izquierda, del Partido Obrero, hacemos llamado a toda la izquierda para construirla y hacemos llamado a todos los sectores combativos del movimiento obrero para que también se sumen a esta construcción. Tenemos un poquito más de un mes, para construir una lista única de los que luchamos contra el ajuste. Sería un gran avance para la clase obrera poner en pie esta posibilidad, partiendo de los principios que siempre hemos levantado, de la independencia política de la clase trabajadora y de ninguna confianza en los partidos que gobiernan para los
sectores empresarios, para las corporaciones mineras, para las petroleras, para las grandes pesqueras, es decir, romper con un esquema que nos ata al Fondo Monetario Internacional, a la deuda, a estos famosos 10 puntos de Macri que han estado ustedes analizando anteriormente con Gabriel Solano, y bueno, y al levantar desde los trabajadores la recomposición del salario, la reconstrucción, estábamos discutiendo cuál puede ser la consigna más adecuada para el salario, pero hay que plantear una reconstrucción del salario, hay que recuperar el salario perdido de tantos años. Entonces, primera tarea, poner en pie un sistema educativo que funcione. Bueno, un programa basado en las necesidades del pueblo trabajador, que vamos a oponerlo a los puntos que levantan los partidos de la patronal. Esa va a ser la decisión y un llamado amplio a construir esa lista única de los que luchamos contra el ajuste y de los que defendemos a la clase trabajadora en el proceso electoral que ahora va a ser adelantado al 11 de agosto. Bien, Miguel. Bueno, Miguel, gracias. Vamos a seguir el debate. Seguramente estaremos comunicándonos un rato más para ver cómo se desarrolla este congreso del partido. Les mandamos un abrazo a todos los compañeros que están participando y que han podido movilizarse hasta San Julián. Así que bueno, un abrazo y bueno, que tengan un buen debate. Y un buen regreso luego también. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, compañeros, y por supuesto serán dados los saludos a todos los compañeros que van llegando en las distintas delegaciones. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, vamos